Que el Señor le bendiga. Una vez más, su hermano y amigo Salvador Cruz. Y quiero continuar acerca del tema el cristiano y sus deberes como ciudadano. Quiero desgojar esta parte tan linda y basarme en el libro a los Romanos 13, el cual leímos en el segmento pasado, y leímos también Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17. Y voy a poder meterme un poquito adentro del libro a los Romanos 13, versículo 1. Allí en ese versículo hay una expresión del origen de la autoridad. Y dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí se establece un principio que nos ayuda a interpretar de una forma correcta la historia de nuestra humanidad. Dios, en primer lugar, es la autoridad suprema del universo. Lo es por derecho propio que emana de la perfección de su glorioso ser, por ser el creador de todo y tener el carácter absoluto del juez de toda la tierra. Si gusta leer Génesis 18:25. Segundo, el cristianismo debe someterse a la autoridad de superiores. Versículo siempre 1 de Romanos 13 y versículo 2. Aquí se califica a las autoridades como a superiores. Se refiere a los gobiernos humanos que están sobre nosotros. Someterse en esta forma, de una forma voluntaria, a esas autoridades. Entonces, hay un principio general que no admite de nuestra parte juzgar si los que detectan la autoridad no lo hacen bien, sino que lo hacen mal. No es el juzgar de nosotros. No se tiene en consideración a los gobernantes de turno que pueden ser buenos o pueden ser malos, sino que significa la autoridad como una institución superior establecida por Dios y que debe, por lo tanto, ser respetada. En esos mismos versículos del 1 al 2, siempre viendo la palabra superior, este es un lugar, porque Dios las ha puesto allí. Todos los rangos de autoridad existentes derivan de la autoridad que Dios mismo ha delegado. Es posible que la autoridad sea buena o sea mala en su ejercer de su llamado, pero en todo caso se sostiene que la voluntad permisiva de Dios, que en última instancia es el que pone o saca las autoridades de donde están. Lo dicho sustenta la necesidad de que toda persona se someta a esa autoridad. Hay un peligro en la resistencia que un ciudadano, más que todo un cristiano, amados hermanos, pueda resistir a esa autoridad. Hay un peligro. Los que resisten a la autoridad, dice Pablo en el versículo 2, acarrean condenación para sí mismo. Lo contrario de someterse es oponerse a la autoridad, resistirla, y esto está expresadamente velando en toda persona en general, en forma especial al cristiano. La razón que se invoca es que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Este resistir a la autoridad equivale entonces a resistir al mismo Dios. Es lamentable que hayan cristianos que empujan a otros a resistir lo ordenado por Dios, que instigan a otros a resistir a las autoridades de su pueblo, de su país, del estado donde vive, y toman como argumento que es un mal gobierno o simplemente es un gobierno liberal,
a que se oponen. Bueno, la lucha legítima del cristiano no es contra los hombres, no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino contra huestes espirituales de maldad, hablando Pablo en los Efesios 6:12. No es casual que el capítulo determine invitando a vestir las armas de la luz en oposición al ejército de las tinieblas comandado por el usurpador Satanás, que Jehová lo reprenda. En lugar de tomar las armas contra los que gobiernan, la misión superior de los cristianos consiste en tomar las armas de la lucha espiritual, la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura bíblica de su palabra. En ese campo de batalla contaremos siempre con la ayuda y la aprobación de nuestro Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando las mismas autoridades son las que se oponen a la autoridad superior de Dios? Lo mismo que hicieron los apóstoles de Cristo cuando se les prohibió predicar el nombre de Jesús. Ellos dijeron que no podían dejar de dar testimonio de Cristo y su argumento fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el libro de los Hechos 4:19 al 20. Cuando la autoridad terrenal pretende invadir o alterar la esfera de la conciencia perteneciente a la autoridad de Dios, se produce para el cristiano una coalición de lealtad de inmediato. La primera prioridad pasa a ser el obedecer a Dios y la segunda a los hombres. Por ejemplo, si un gobierno humano legislara sobre la forma de adorar a Dios, pretendiendo imponer la obligación de un culto idolátrico o la negación de la fe cristiana, ¿debe el cristiano obedecer? Bueno, por cierto que no. En este caso, la desobediencia se convierte en un asunto de conciencia ante Dios, por contraste de asuntos en los cuales Dios no ha delegado su autoridad a los hombres. Notemos que estos casos son la excepción y solo debemos aplicarse en una forma puntual y limitativa. Los gobernantes son servidores de Dios, dice el versículo 3 y versículo 4. Por un lado, sirven para el bien de los que hacen bien, y por otro lado, para castigar de los que obran mal. La sujeción a lo que las autoridades suponen equivale a hacer lo bueno. Esto obtiene como un resultado la alabanza de parte de la autoridad. El obrar lo bueno elimina la necesidad del temor de la autoridad. En cambio, los que obran mal, resistiendo lo que la autoridad dispone, esos sí deben tener miedo. La autoridad lleva la espada, no en vano, dice Pablo. Es decir, con un propósito. Las armas no constituyen un simple adorno para difundir, sino que para muchas veces son usadas en una forma legítima para sancionar y reprimir a cierta clase de personas rebeldes. Eso sería castigar al que hace lo malo. Los gobernantes son responsables directos ante Dios si hacen uso indebido de las armas o si se valen de procedimientos ilegales en un abierto abuso de la autoridad. Bajo estas restricciones obvias, resulta claro que las autoridades pueden llegar a aplicar la pena de muerte para frenar la comisión de delitos extremos, por difícil que es aplicar la autoridad en una forma justa y equilibrada. Es que exhorta a los cristianos a orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y este es el momento preciso o obvio, amados hermanos y hermanas, de poder cada uno de nosotros obedecer a lo que Dios tiene o la que Dios ha establecido en su palabra. Debemos de quedarnos en casa a menos que tengamos que ir a comprar comida o menos otra cosa. Podemos hacerlo sabiendo que debemos de regresar a casa. Pero es lamentable en estos tiempos, amados hermanos,
como cristianos que conocemos la palabra del Señor, estamos desobedeciendo. Muchos cristianos están en los parques jugando pelota o lo que sea, asando carne. Muchos cristianos tienen reuniones, más de 10 personas, sabiendo que corremos peligro donde vivimos, sabiendo que corre peligro nuestra nación de seguirse contagiando con lo que está pasando a nuestro alrededor. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de leer la palabra y es tiempo de que nos juntemos como padres de familia, como madres de familia, y hablar de la palabra del Señor a nuestros hijos. Yo lo felicito a usted que está haciendo eso, que está buscando el rostro del Señor. Esto no es una broma, esto no es un juego, esto es de vida y muerte para muchas personas que no hacen caso. Por eso traje este pequeño pensamiento acerca de lo que nosotros como cristianos debemos hacer frente a la orden de nuestras autoridades de nuestra nación. Que el Señor le bendiga. Y yo creo que Dios no lo va a dejar solo. Él siempre está con su pueblo, con aquellos que han aprendido a obedecer, con aquellos que han aprendido a valorar aquello que esta gran nación de los Estados Unidos nos está proporcionando. Hagamos caso, amados hermanos, a los gobernantes y no podemos congregarnos en nuestra iglesia. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Ya tuvimos mucho tiempo de estar en nuestra iglesia y muchas veces no lo hemos aprovechado. No hemos hecho caso ni hemos valorado nuestro lugar donde nos congregamos, y ahora es el tiempo que Dios nos está despertando a la necesidad suprema que usted muchas veces no se ha dado cuenta: el valor de estar en su casa con sus seres amados. Que el Señor le bendiga y le guarde, amado hermano, y un saludo a nuestra membresía de nuestra congregación Ebenezer. A todas mis hermanas que están en casa, a todos mis hermanos que están allí en casita, que el Señor les bendiga. No le va a hacer falta pan ni leche. Dios le bendiga. Se despidió de usted su amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Y un cariñoso saludo a Jaime que nos está escuchando. Gracias.